Bien, muy buenos días estudiantes o muy buenas tardes estudiantes del cuarto grado de secundaria. Les saluda una vez más el profesor Josimar Chirinos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro curso de Historia Universal, exactamente el tema de conflicto árabe-israelí. Vamos a entender un poco por qué se genera un conflicto entre estas dos naciones, ¿no? Bien. Para ello, pues, primero debemos mencionar las recomendaciones de cada clase. Antes de continuar con la clase, recuerda primero asegurarte de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido. Recuerda también mantener un volumen adecuado de, del equipo que utilizas para que este te permita así escuchar mejor la clase, ¿no? Por supuesto que sí. Luego también tenemos a la siguiente recomendación. Evita realizar otras actividades mientras observas el video. ¿Ok? Es importante entender ello también. Ahora, recuerda también tomar apuntes de la clase para tu examen. Y por último, y no menos importante, anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría, ¿no? ¿De dónde comento o de dónde anoto preguntas, profesor? Pues de la videoclase. Cualquier duda, cualquier pregunta que te hagas tú, puedes escribirla para luego comentarla en la hora de asesoría. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar por aquí con lo siguiente. Nos dice, antecedente. Los judíos que habían sido expulsados de su patria en el siglo I, digamos que habían sido repartidos por diferentes partes del mundo, los judíos. Entonces, existía algo llamado antisemitismo, que es, digamos, la discriminación justamente de estos tipos de personas, ¿no? A estas personas por sus creencias, no, más que todo fuertes, arraigadas que tenían, pues, es que se logra dar esta corriente también llamada el antisemitismo, ¿no? Estimuló a los judíos europeos a buscar refugio en su ancestral tierra prometida, es decir, Palestina. Entonces, Theodor Herzl, el que vemos en pantalla, autor del Estado judío, va a fundar la Organización Sionista Mundial, ¿no? En 1897, para resolver el problema judío en Europa, impulsando la creación. Ya, entonces, eh, como les mencionaba, ¿no? Theodor Herzl, autor del Estado judío, fundó la Organización Sionista Mundial en 1897 para resolver el problema judío en Europa, ¿no? Y es que los judíos estaban siendo retirados de diferentes partes de Europa. Fue así como impulsando la creación, o fue así como, mejor dicho, impulsó la creación de su Estado en Palestina, ¿ok? Zona donde van a llegar estos primeros judíos a refugiarse. Ahora, la declaración Balfour nos dice que el gobierno británico manifestó sus intenciones el 2 de noviembre de 1917 en forma de una carta al ministro de Asuntos Exteriores Arthur J. Balfour a los dirigentes sionistas en Gran Bretaña, ya que querían aprobar el establecimiento en Palestina de una patria para el pueblo judío. No se haría nada que perjudicara los derechos religiosos y civiles de las comunidades no judías existentes en Palestina, ¿no? Pero bueno, aquí entonces vamos a entender que, sin embargo, Reino Unido quiso apoyar tanto a judíos como árabes. Pero la llegada, chicos, la llegada de colonos judíos que tenían un alto nivel en conocimiento de tecnología, también vinieron con bastante, digamos, hambre de ocupación territorial, ¿no? El poder seguir ganando alguna guerra para ocupar mayor territorio. Entonces, luego de esto, o fue así como esto generó el conflicto de ejército británico, ¿no? No, mejor dicho, que terminó reprimido por el ejército británico. Bien, entonces, pero el ejército británico no iba a poder apoyar del todo, en este caso, a a una sola persona, digamos, que se encontraba en territorio
ajena, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar acá? Los colonos judíos que habían llegado, digamos que habían desplazado las ideas que tenía Reino Unido, tanto para los judíos y para los árabes que ya vivían ahí. Entonces, es por ello que esto generó un conflicto que terminó pues reprimido, ¿no? Por el ejército británico. Ahora, la ONU también acuerda un plan de partición de Palestina, pero los árabes no aceptan o no aceptaron. Y al abandonar los británicos la colonia, fue inevitable la primera guerra árabe-israelí. Entonces, así se cumple. Vamos a ver para cuándo aquí se puede ver lo siguiente. Nos dice, ¿no? Que, eh, miren, ese es el detalle que quería mencionarles. El ejército británico se retiró y enseguida, ¿qué pasó? La primera guerra árabe-israelí. ¿Por qué? Ya lo mencioné, pero vamos a recalcarlo nuevamente aquí. Porque los colonos judíos que habían llegado tenían no solamente un alto nivel tecnológico, sino unas ganas de ocupar territorios nuevos y desplazar a quien se interponga en su camino, por así decirlo, ¿no? Entonces eran otros tipos de colonos que ya habían en ese entonces. El desarrollo del conflicto nos dice que aunque los palestinos superaban en número a los judíos, aproximadamente 1.300.000 frente a 600.000 respectivamente, casi el doble, nos dice que estos últimos estaban mejor preparados. Así es, los judíos tenían un gobierno semiautónomo dirigido por David Ben Gurión y su milicia, la Haganá, estaba bien entrenada y tenía experiencia, ¿no? Entonces, vemos que el Estado de Israel fue establecido el 14 de mayo de 1948, por lo cual 5 ejércitos árabes, Egipto, Irak, Líbano, Siria y 3 Jordania, atacaron Israel, pero fueron derrotados estrepitosamente. Israel aumentó así no solamente su territorio, sino pues la suma de más fuerzas. Bueno, uno de los últimos puntos va a ser justamente acerca de la crisis del canal de Suez. ¿Sí? Entonces, vamos a entender aquí lo siguiente. Que el nuevo líder egipcio, Gamal Abdel Nasser, adoptó una política nacionalista, cuya primera medida fue nacionalizar el canal de Suez. Así es, le pertenece a Egipto. Y esto dejó a los franceses como a los británicos en, en blanco, ¿no? De los grandes intereses económicos que tenían. Entonces, tanto los franceses y los británicos quedaron preocupados porque iba a ser Egipto quien iba a nacionalizar este canal de Suez. Y ahora, en la región nos dice que por lo que la URSS, aliada de Egipto, ejerció durante presión y las negociaciones diplomáticas de Estados Unidos. Hicieron así fracasar la acción, ¿no? Ahora, la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días nos dice que hasta 1967 Israel continuó defendiendo sus fronteras. Fue atacado. Entonces, como les seguía diciendo aquí, la guerra de los 6 días pues va a impedir el paso de los barcos israelitas al estrecho de Tirán, cerca del canal de Suez. Entonces Israel lanza una gran ofensiva militar. Esta guerra terminó con la ocupación pues de la totalidad de Palestina, ¿no? ¿Cómo termina ganando en este caso los árabes? Bien, ahora, debido a esto, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas exigió a Israel retirarse de los territorios ocupados. Sin embargo, Israel desoyó y la petición con este hecho Egipto perdió poder frente a los árboles, ¿no? Ahora, el poderío israelí se impone y una nueva fuerza de resistencia palestina reagrupada en la Organización Palestina para la
Liberación Nacional, ¿no? Al mando de Yasser Arafat. Ahora, la guerra de Yom Kippur. Akbar al-Sadat, que reemplaza al fallecido Nasser en Egipto en 1970, nos dice que inicia una guerra contra Israel para devolver así confianza y dignidad a su pueblo. El 6 de octubre de 1973, el día de Yom Kippur, o de gran perdón para los judíos, los... Eh, bien, acá nos dice, los egipcios junto a los sirios inician una invasión en contra de las posiciones israelitas en Canal de Suez y en el Golán. Pero en 1977, el presidente de Estados Unidos, Carter, auspició una reunión para llegar a un acuerdo de paz. Asistieron dicha reunión. Bien, nos dice que bueno, ¿no? A pesar de que Estados Unidos convocó esta reunión, pues sí, felizmente sí lograron asistir tanto el representante de Egipto, que es actuar al-Sadat, y Menahem Begin, que va a ir por Israel. Ambos países firmaron el acuerdo de Camp David, que restableció la paz entre el Cairo y Tel Aviv, junto con la devolución del Sinaí a Egipto, ¿no? Entonces de esta forma es como poco a poco todo iba tomando más sentido, ¿no? En los conflictos. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.